¿Cuál es el peor castigo que has recibido o presenciado? Mi mamá solía leer el final de cualquier libro que compraba y amenazaba con arruinar el final de mis calificaciones si no eran lo suficientemente buenas. O tomaba el libro directamente y no me lo devolvía después de una prueba inferior a una A. Mis amigos y yo compartíamos libros, por lo que generalmente ni siquiera era mío, así que apestaba y tuve que ir a comprar libros de reemplazo varias veces. Porque se negó a devolverme el libro. Cuando salió un nuevo libro de Harry Potter, me apresuré a leerlo antes de que me lo quitaran. No es como si me recompensaran por las buenas notas. Simplemente no fui castigado, así que esa fue la recompensa. Cuando era estudiante de primer año en la escuela secundaria, invitaron a mi coro a cantar en Disneyland. Pasamos mucho tiempo recaudando fondos y tuve que ganar todo el dinero para ir porque mi familia es pobre. Así que como una semana antes de que salgan los informes de progreso de Disneyland y, por alguna razón, tengo una C- en educación física, mis padres se vuelven locos y me dicen que no voy a ir. Llaman a mi maestra de coro y le dicen que no voy a ir y que le den mi dinero a otra persona. Y me castigan por un mes. Al día siguiente en la escuela me acerco a mi profesor de educación física para saber qué carajos pasó y me dice que se equivocó. Marcó mal mi cosa, miró mal el libro de calificaciones y cometió un error. Llamó a mis padres. Mi profesor de coro llamó a mis padres. El jodido director llamó a mis padres. Y me dijeron que no, que todavía no podía ir porque no iban a dar marcha atrás en un castigo. Mis padres eran así, todo lo que podía ser una experiencia divertida para mí se usaba en un castigo. Llegué al punto en que no quería hacer ninguna actividad ni ir a ningún lado porque si algo sucedía, mi vida hogareña se volvía más miserable. Recuerdo que cuando tenía 15 años, mis padres llevaron a mi hermana a Disney a una competencia de baile y me preguntaron si quería ir. Dije que no porque no quería pasar todo el tiempo haciendo que descargaran su ira conmigo por las filas y la gente. Pasé toda la semana con mis abuelos y fue muy tranquilo. Mi padre solía cerrar las cañerías y el agua corriente durante días si lo enojábamos. Ni idea de cómo lo hizo. También solía hacer cosas como escondernos la comida o despertarnos a las 2 de la madrugada en una noche de escuela para limpiar. La coca te jode, hombre. No tan malo como el tuyo. Ni siquiera cerca. Pero una noche, mi papá llegó a casa del bar alrededor de la medianoche y encontró una olla de macarrones con queso en la estufa que no se había limpiado después de la cena. Yo no hice macarrones con queso. Mis hermanos no hicieron macarrones con queso. Mi madrastra lo hizo. Bueno, papá no sabía eso. Él pensó que uno de nosotros lo hizo. Subió a nuestra habitación, abrió la puerta de golpe, encendió las luces y nos gritaba en la cara que saliéramos de nuestras malditas camas para ir a limpiar el desorden que dejamos en la cocina. Ninguno de nosotros tenía idea de qué estaba hablando. Cuando mi madrastra finalmente llegó a la habitación para averiguar qué estaba pasando, le dijo que dejamos una olla de macarrones con queso y que no limpiamos lo que ensuciamos. Luego dijo, esa fui yo. Papá dejó de gritar y simplemente dijo oh. Y luego salió de nuestra habitación. Todavía nunca he superado cómo una simple cosa de macarrones con queso pudo hacerlo estallar como si le hubiera disparado a su perro o algo así. Al responderle a mi madre, me golpearon muy fuerte en los testículos con una correa de cuero delgada que se usaba como bolso. La mejor manera en que puedo explicar la sensación es que sentí que me habían quemado gravemente durante unos días. No podía mear sin que me doliera. Hay castigo. Luego está el abuso infantil. Es horrible. Golpear las partes privadas no es aceptable en absoluto. Cuando estaba en los Boy Scouts alrededor de la década de 1990, al final del campamento de verano, los líderes de la tropa organizaban una ceremonia de corte canguro en la que reflexionaban sobre el mal comportamiento de los scouts durante el transcurso de la estadía. Cada niño salía al bosque con un líder de tropa y oíamos gritos y llantos. Nadie sabía lo que estaba pasando. Al principio pensé que era una broma. Los líderes de la tropa simplemente les pedirían que gritaran mientras estaban en el bosque para asustar a los demás. Pero cuando regresaron al círculo del campamento, estarían llorando histéricamente. Cuando se me ocurrió, reconocieron que había estado bastante callado y que no había causado ningún problema. Y por alguna razón eso molestó a todos.
así que también tuve que dar un paseo por el bosque. Estaba cagado de miedo, así que agarré un palo en silencio mientras salía del campamento. El castigo, el líder de la tropa te tomaba la mano mientras caminabas por el bosque. Te hacía cerrar el puño y luego te sostenía la mano cubriendo desde arriba con las puntas de los dedos encima de las tuyas. Luego apretaban hacia la dirección de la articulación y el nudillo, eventualmente con más y más intensidad, lo que resultaba en que un niño gritaba y lloraba. Es extremadamente doloroso. Me echaron de los exploradores ese día por azotar a un líder en el cuello con un palo bastante grande. Yo era pianista, perras. Que se jodan. Mi madre una vez me amenazó con llevarme a un orfanato porque ya había terminado conmigo. Llegamos a casa de la tienda y ella me mandó a mi habitación. Unos minutos más tarde entró con bolsas de plástico de supermercado y me dijo que una era para calcetines y otra para ropa interior. Dijo que debía decidir cuál de mis juguetes iría a cuál de mis hermanos porque el orfanato no me dejaba llevar nada más. Me dieron hasta que ella terminó de hacer la cena para empacar y dividir mis cosas. Me senté en mi habitación el resto de la noche con las cosas empacadas y los juguetes divididos. Nadie volvió por el pasillo esa noche y al día siguiente actuó como si nunca hubiera pasado. Es una broma corriente ahora que soy mucho mayor, lo cual no es gracioso. Odio esos chistes. Mi ex esposa, cuando está enojada, les dice a nuestros hijos que ya no tienen madre, que pueden olvidarse de ella, etc. Después simplemente niega haberlo dicho o que deberían saber que no lo dice en serio. Pero dañó su relación más allá de la reparación en este punto y ya casi no la visitan. Y ella parece no poder entender por qué. Cuando estaba en la escuela católica, 2 de mis compañeros de clase, cada uno de ellos de unos 10 años, fueron sorprendidos besándose en el patio de recreo. El chico se despidió con una severa charla. La niña se vio obligada a levantarse frente a toda la escuela y leer un ensayo sobre la cosa horrible que había hecho. Se hicieron referencias al pecado original y, al final, tuvo que ofrecer una disculpa entre lágrimas por tentar al niño y luego anunciar que a todas las niñas de la escuela se les prohibiría el recreo por el resto de la semana. Fue el peor castigo en más de un sentido. Mientras crecía, mi familia tenía la regla de que si no terminabas tu cena, tenías que comerla fría para el desayuno. Mi papá también insistió en que mi hermano y yo probáramos alimentos nuevos. Lo cual entiendo, pero lo llevó un poco demasiado lejos. Un día, cuando tenía 11 años, fuimos a cenar a un restaurante local de mariscos y traté de pedir la comida que solía pedir allí, que era una de las únicas comidas en el menú que me gustaba. Mi papá dijo, ¿por qué no intentas algo nuevo? Y me pidió calamares y pulpo a pesar de que dije que no lo quería y que no lo comería. No me gustan las texturas gomosas, me hacen vomitar incluso hoy. Aún así, mi papá insistió en que probara el calamar y el pulpo. Como había prometido, no comí y pasé hambre esa noche. Por la mañana, en lugar de mi desayuno habitual, me dieron las sobras frías de pulpo y calamares. En este punto, tenía suficiente hambre para tratar de comerlo, pero físicamente no podía tragarlo. Me volví a pasar hambre. Habíamos ido al restaurante de mariscos un jueves por la noche. Esto continuó hasta el sábado por la noche. Cuando llegó el domingo por la mañana, no había comido nada desde el almuerzo del jueves. Y cuando me levanté por la mañana recuerdo que me tomó mucho tiempo bajar las escaleras porque me temblaban mucho las piernas. Cuando finalmente bajé, vi que la mesa había sido puesta con todos mis alimentos favoritos para el desayuno. Y de inmediato estallé en sollozos desgarradores porque sabía que me darían calamares y pulpo nuevamente. Mi mamá se apresuró a consolarme y me aseguró que el festín del desayuno era para mí, que habían tirado los calamares y el pulpo y que no tenía que volver a comerlos si no quería. A partir de entonces, mis padres no fueron tan estrictos a la hora de obligarnos a mi hermano y a mí a probar nuevos alimentos. Quiero enfatizar que esto fue años antes de que me diagnosticaran un trastorno del procesamiento sensorial. Y mis padres realmente pensaron que solo estaba siendo terco y no entendían cuánto problema tenía realmente con las diferentes texturas de los alimentos. También quiero dejar en claro que este castigo es uno de los mayores arrepentimientos de ser padres y, al recordarlo, se sienten absolutamente mal por ello. Son buenos padres que cometieron un error. Y tenemos una gran relación.
Aún así, definitivamente el peor castigo que he recibido. Una vez, cuando tenía unos 14 años, me dirigía a la ciudad para encontrarme con unos amigos. Mi mamá no estaba en casa, pero mi abuela sí. Por lo general, cuando salía a ver a mis amigos, mi mamá me daba $10, tal vez hasta $20 para ver una película o lo que sea. De todos modos, teníamos este frasco de vidrio en la cocina con algo de dinero suelto. Así que le dije a mi abuela: oye, solo voy a sacar $15 de aquí. Podemos avisarle a mamá más tarde. Voy y lo paso bien. Vuelvo y mi madre se pone histérica. Aparentemente robé $15 de la familia y soy un ladrón. Le supliqué que es imposible que yo lo haya robado, ya que se lo anuncié a la abuela y tenía la intención de decírselo. Ella procedió a hacerme una llave de cabeza en el suelo y me metió un puñado de billetes de dinero en la garganta, lo que me provocó cortes en el interior de la garganta y el esófago mientras tenía arcadas y me ahogaba. Estos tardaron semanas en sanar y me dolía al comer. Luego me golpearon fuertemente con un palo de escoba, lo que resultó en una clavícula rota y brazos gravemente magullados e hinchados. No pude levantar mis brazos por encima de mi cabeza durante un mes. Mi cabeza fue golpeada repetidamente contra el refrigerador de acero inoxidable que dejó una gran abolladura a mi altura, lo cual fue bastante divertido, ya que guardamos el refrigerador durante años y la gente preguntaba constantemente cómo llegó allí la abolladura. Perdí 3 semanas de clases porque no querían que el personal viera mi condición y no tenían una historia plausible de mis lesiones. Me sometieron a ataques de tortura contra el sueño en los días posteriores a que esto sucediera. Cosas bastante salvajes para un niño. He visto a mi hermano ser golpeado por mi padre. Mi padre tiene grandes problemas de ira y cuando mi hermano tenía 11 años estábamos en casa de nuestra abuela para celebrar algo. Mi hermano estaba dentro de su cuarto jugando en la computadora, y cuando llegó la cena no quiso venir porque estaba jugando. Mi papá se enojó mucho y lo arrastró. Lo empujó al suelo y comenzó a patearlo contra un armario una y otra vez. Era un maldito niño de 11 años, acostado en el piso y siendo pateado con un tremendo poder por este hombre de 40 y tantos años. Si alguien dice que deberías haberlo denunciado o lo que sea, en ese entonces vivíamos en Siria. Esa es la norma, gente encantadora. Si lo denuncias, la gente se reirá de ti y también la policía. ¡Qué puto sistema corrupto! Esto no va a ser tan triste para la mayoría de la gente, pero me devastó. Cuando era pequeño, me gustaban mucho los Transformers y, en ese momento, Beast Wars era el espectáculo y la línea de juguetes actual. Mis padres no me compraban juguetes, una historia más larga sobre ese aspecto de mi vida. Así que tuve que comprar los míos propios con el dinero que ahorré de Navidad y cumpleaños. Ahorré mi dinero porque pude pagar mi favorito del programa, Transmetal Megatron. Estaba sobre la luna cuando lo conseguí. Lo llevé a la iglesia un día para mostrárselo a un amigo, que también era un gran fanático de los Transformers, y a otro niño del que no era amigo. Lo puse en la bolsa de mi mamá durante el servicio y después del servicio nos quedamos como locos y jugué con mi amigo. Cuando nos estábamos preparando para irnos, fui a revisar mi figura y ya no estaba. Mi amigo me ayudó a buscarlo y el niño del que no era amigo no lo hizo y trató de apurar a su familia para que se fuera mientras agarraba su bolso. Siempre traía una mochila. Después de que sus padres notaron que estaba molesto, les preguntaron a mis padres qué pasaba y les dije a todos. El niño del que no era amigo dijo: sí, tengo esa figura y no me gustaría perder él, y sus padres le preguntaron dónde la consiguió porque nunca se la compraron. Dijo que alguien de la escuela se lo dio el otro día. Sumé 2 y 2 y dije que lo tomó y lo tenía en su bolso. Él lo negó, pero no dejó que nadie se asomara en su bolso. Sus padres se pusieron a la defensiva y dijeron que nadie tenía derecho a revisar sus pertenencias. Mis padres dijeron bastante justo y me dijeron que era mi culpa que no cuidara mejor mis cosas. Todo el tiempo ese chico tenía la sonrisa más grande en su rostro mirándome. Estaba molesto por decirlo menos. Después de que nos fuimos, mis padres me dijeron que no tenía derecho a estar molesto porque, para empezar, no debería haberlo traído y que no importaba porque de todos modos no necesitaba juguetes porque debería concentrarme en el trabajo escolar. También dijeron que no lo reemplazarían. Completamente devastado, como un hombre de 32 años.
Todavía amo esa figura y ese personaje y todavía estoy triste porque me lo perdí. Tengo una colección de la parte trasera de las figuras y Transmetal Megatron. Junto con Depth Charge, son las únicas figuras que faltan porque no puedo encontrar una a un precio decente. Ese niño nunca me habló después de eso y su familia dejó de ir a nuestra iglesia 5 semanas después del incidente. Tyler, si ves esto, eres un maldito idiota. Castigo completamente injusto dado a que yo era una víctima. En la fuerza policial cuando tenía 20 años en Australia. Solo tenía un año en el trabajo. Arrestaron a un niño de 14 a 15 años por robar un automóvil. Uno de los agentes superiores descargó su revólver reglamentario antes de entrar en la celda de detención donde estaba el niño. Había una ventana que se podía ver. Procedió a lanzar a los niños un poco y luego lo inmovilizó contra el suelo. Sacó su revólver, lo puso en un gatillo de pelo y lo metió en la boca del niño y amenazó volarle la cabeza si no nos decía qué otros coches había robado. El pobre niño literalmente se orinó y no pudo hablar durante aproximadamente 1 hora. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.